Hebreos 11, versículos 32 al 38. Al 38. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, voy a leerlo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos hoy reunirnos aquí, Señor, los varones, Padre. Gracias también por las mujeres allá en su estudio, Señor. Gracias por permitir este momento, Señor, de convivir, Señor, y de dar tu palabra en este rato, Señor, de nutrirnos, tanto las mujeres como los varones, Señor. Padre, que este estudio sea de grande bendición para nosotros. Que este estudio, Señor, nos ayude a entender, Señor, nuestro rol como varones, Señor, y que seamos realmente, Señor, esos varones que tú quieres que seamos, Padre. Señor, dame la gracia y la sabiduría para dar este tema de manera, Señor, que sea de grande bendición para mis hermanos, Señor. Asimismo, a la hermana que le toque dar, Señor, la clase allá, Padre, dale sabiduría y gracia para hacerlo también y que sea de grande bendición para las hermanas, Señor. Padre, toma control de todo y que tu nombre sea glorificado junto con el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy que vi, ¿verdad? Vimos la clase pasada que vimos. Hombre con propósito. ¿Verdad? Y entonces hoy vamos a ver algo importante. El tema de hoy es: este mundo necesita que se levanten héroes. Así lo titulé. Este mundo necesita que se levanten héroes. ¿Sí? Cuando nosotros oímos la palabra héroe, inmediatamente a lo mejor se nos puede venir Superman, Batman, ¿verdad? La hormiga atómica, ¿verdad? El hombre araña, Rambo, Calimán, no sé, los héroes de la actualidad, Rambo, ¿verdad? Normalmente esos tipos de héroes que nosotros son creados a través de la mente de una persona, ¿verdad? Son fantasiosos, ¿verdad? Son héroes superdotados, no les pasa nada ante ninguna dificultad y todo, ¿verdad? Normalmente tenemos en la conciencia ese tipo de héroe. Otro tipo de héroe que tenemos, ¿verdad? Es aquel que en un partido de fútbol metió el gol, que su equipo ganó y quedó coronado, ¿no? Y normalmente decimos, ese fue el héroe del partido, ¿verdad? O el portero que paró un penal, ¿verdad? Ahí tremendo, que paró un tiro que ya iba adentro y hizo un atajadón, ¿verdad? Héroe, ese es el héroe del partido, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque hemos desvirtuado la palabra héroe. Desvirtuado la palabra héroe, ¿verdad? Y ahora llamamos héroe a cualquiera, ¿verdad? Héroe al que baja un gatito del árbol, ¿verdad? Es un héroe, ¿no? Héroe involucra algo más, ¿sí? Héroe involucra algo más y nosotros vamos a verlo mediante la escritura, ¿verdad? Héroe va a ser aquella persona, ¿verdad?, que hace algo a una costa de su vida por mejorar su sociedad, por mejorar algo en el ambiente, ¿verdad?, por cambiar algo alrededor, por librar a su gente de un peligro, ¿sí? No nada más a su casa, sino a los alrededores, ¿verdad?, de librarlos de un peligro grande, ¿sí? Entonces, ese es precisamente el héroe que nos está narrando la Escritura, ¿verdad? La Escritura está plagada de héroes. Es más,
Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe que nosotros le conocemos, pero también por los más grandes teólogos es conocido como el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? De los héroes de la fe. Leamos por favor Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos héroes del capítulo 11 es la gran nube de testigos del capítulo 12, que nos dice que tenemos, ¿verdad? La gran nube de testigos. Los héroes de Hebreos 11 es la gran nube de testigos que tenemos en Hebreos 12, ¿sí? Que nos están viendo y todo. Por ejemplo, hermanos, héroe, no solo hay héroes cristianos, vamos a hablar que también ha habido héroes mundanos, héroes incrédulos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, el general MacArthur, ¿no? Cuando invadió Normandía, ¿sí? Fue nombrado un héroe porque con un batallón, ¿verdad? Llegó al lugar inescrutable y lo logró conquistar, ¿no? Entonces nosotros vemos ahí, esos son nombrados héroes. ¿Por qué? Porque gracias a esa toma, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, de ahí fue fácil la conquista, ¿sí? De ahí fue fácil. Y eso evitó que Alemania y sus países aliados, ¿verdad?, conquistaran, siguieran dañando al mundo. Entonces nosotros podemos ver, en sí hay varios héroes, inclusive hasta héroes anónimos, ¿verdad?, héroes que desconocemos, ¿sí? Nosotros tenemos héroes en la patria, por ejemplo. ¿Qué héroes tenemos ahorita en la patria? Los niños héroes. Los niños héroes, Miguel Hidalgo, ¿verdad? Benito Juárez. Benito Juárez, los héroes de la patria, ¿verdad? ¿Y qué les decimos? Son los héroes de la patria, ¿verdad? Son los héroes que nos dieron patria, ¿verdad? Entonces, ahí están, tenemos héroes, no necesariamente, ¿verdad?, un ejemplo de ser cristiano. Leía el otro día, por ejemplo, un nadador polaco, ¿verdad?, que era uno de los candidatos a llevarse la medalla de oro en las Olimpiadas, estando él entrenando en las calles, corriendo, junto al río, ¿verdad? Iba por el bulevar y de repente ve que un autobús se cae en el río. Y él sin dudarlo se avienta, ¿verdad?, a sacar a la gente, y tuvo que romper los cristales y todo, ¿verdad? Y empezó a sacó a todos, o sea, y quedó fatigado, quedó casi muerto, se lo llevaron al hospital de emergencia, ¿verdad? Y el diagnóstico que fue que no volvería a nadar nunca más. Se destrozó las piernas por los cristales, los puños, todo, no volvería a nadar nunca más. Pero no se ahogó la gente. Y ahora la gente va y lo felicita y le dice: mi héroe, ¿verdad?, nuestro héroe. ¿Por qué? Él no lo pensó, arriesgó su vida, su integridad física, pero también su futuro y el ir a las Olimpiadas, lo que más anhelaba. ¿Por qué? Por salvar la vida de esas personas que cayeron. Por salvar las vidas de esas personas que cayeron. En el reino de Dios, amados hermanos, en el reino de Dios no es diferente. En el reino de Dios, este mundo necesita también gente que no tome en cuenta, ¿verdad?, mucho su vida, sino que tome en cuenta lo que está sucediendo alrededor, el gran peligro que hay ahorita alrededor, los miles y miles de gentes que se están yendo a un lugar de tormento, ¿verdad? Todo porque no se están levantando los héroes de la fe. No hay gente decidida que tome en sus manos, ¿verdad?, el cayado de Moisés, por decirlo así, ¿verdad?, que tome con fuerza al Señor. Alguien me dirá: hermano, es que yo no, ¿cómo puedo ser un héroe? No tengo estudios. Dios no necesita de gente que tenga estudios. Necesita, ¿verdad?, no necesitas ser una eminencia, no necesitas ser un dotado, no necesitas tener grandes destrezas, ¿verdad? Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 26 al 28. 1 Corintios está más atrás, hermano. 1 Corintios, ¿eh? 1 Corintios, capítulo 1, está después de Hechos, Romanos. ¿En cuál va? ¿En cuál?
Ajá. Corintios capítulo 1. Capítulo 1, primera de Corintios, ahí primera y segunda. Capítulo 1, versículo 1. Versículo 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ya ahora sí. 26. Sí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ahí está, ¿verdad? Entonces Dios escoge, no lo mejorcito. Dios escoge lo vil, lo menospreciado, ¿verdad? Lo que no vale ante la sociedad. Dios ha utilizado a hombres y a mujeres para cambiar el curso de la situación que se vivía en ese entonces, ¿verdad? A través de la historia, en cada capítulo, en cada libro de la Biblia, nosotros vamos a ver que Dios utilizó a hombres y mujeres, ¿verdad?, para cambiar lo que estaba sucediendo en ese momento, no importando el estatus social, económico o emocional, ¿sí? O emocional. Por ejemplo, a ver, díganme el nombre de una mujer que Dios haya utilizado para cambiar. Esther. ¿Qué hizo Esther? Fue ante el rey y habló que Amán quería que había hecho controversia contra los judíos, ¿no? Era Amán, ¿no? Amán, sí. Y pues ordenó el rey que le diera cuello a Amán por perverso y por haber atacado al pueblo judío. Ok. Hijo de la mujer samaritana, ¿por qué, hermano? La mujer samaritana porque Dios la utilizó para salvar a muchos en ese lugar. Era un lugar que no se llevaba bien con los judíos, o sea, tenían riña los samaritanos con los judíos. Entonces él ahí nos da a entender que él no hace distinción de personas. Él la utiliza a la mujer, le revela todos sus pecados sin que ella se los dijera de antemano, y ella va y corre al pueblo y le dice que realmente es el Cristo. Y entonces vayan y vean, les dice, y ahí vienen todos y reciben esa salvación. O sea, la utilizó el Señor, también, pastor. la utilizó para poder darle salvación a gran parte del pueblo de Samaria. Aunque era inconverso. Raab, ¿por qué, hermano? Raab. Es que estaba hablando el hermano, por eso que terminen y ya luego. ¿Por qué? Porque ocultó y protegió a los que iban a extorsionar, ¿no?, a Jericó, para poder entrar a Jericó, el pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, y ella los extendió, los protegió para que no los mataran, y por medio de ella pudieron salvarse. ¿Pero eso en qué benefició a los suyos? A los de ella, pues a su familia, la promesa de que no los iban a matar. Por eso, entonces, ahí es donde entra el heroísmo, ¿no? ¿Qué hizo? Guardó y con eso salvó a su familia, salvó a su familia de ser destruida por los judíos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, también hombres, ¿no? Bueno, es de lo que más hay en la Biblia, ¿verdad? Los hombres, ¿sí?, que se levantaron a ser héroes en su determinado momento. Por ejemplo, Noé, un héroe notable, ¿verdad? Noé salvó a su familia a través de ¿qué? De creerle a Dios, ¿verdad? De creerle y hacer el arca, ¿verdad? A pesar de la burla, a pesar de todo lo que haya sufrido durante todo ese tiempo. Imagínense que nunca había llovido y que de repente Noé está anunciando que viene lluvia que va a inundar todo, ¿verdad? Pero nunca había llovido en la tierra, jamás había llovido en la tierra. Entonces, pareció un mensaje de locos,
pareció un mensaje tonto. Va a llover tanto que se va a inundar todo. Ah, sí. 40 días. Entonces, imagínense eso. Entonces, no importó que lo tiraran de loco, no importó que lo tiraran, ¿verdad?, de sacado de otro detalle. Él inclusive 120 años construyendo un arca, 120 años, hermanos, esperando la promesa de la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso salvó a su familia, ¿verdad? Es un héroe, porque salvó a su familia ¿a costa de qué? De su reputación, a costa de que le estuvieran diciendo que era un loco, un fanático, ¿verdad? Ay, no, tú de seguro te tomaste algo, que tuviste una alucinación y oíste que Dios te habló, ¿verdad? Eso no es cierto. Noé salvó a su familia por ese detalle. Y los animalitos también. ¿Verdad? Y a los animalitos también. Bueno, no a todos, nada más a las parejas, ¿verdad? A la pareja de cada uno, pero gracias a eso también sí se preservó la fauna, ¿no? La fauna, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver esa parte, hermanos, ¿verdad? Héroes. ¿Qué otro héroe se les ocurre? Josías, con la gran reforma que hizo. Con la gran reforma que hizo, ¿verdad? ¿Eso qué hizo? Que aplazara el juicio de Dios un tiempo más, ¿verdad? Que Dios le dijera, en el tiempo que vas a estar tú, Josías, no va a venir el castigo, ¿verdad? David también es otro héroe de la fe, ¿verdad? Se enfrentó al gigante. José, Que se enfrentó al gigante, a Goliat, ¿verdad? Daniel, José el soñador, Pues tenemos a varios héroes de la fe. Abraham, Y si nosotros notamos, ese es el padre de la fe. cada uno es de diferente estratus social, cada uno es diferente en sus emociones, en su temperamento, ¿verdad? Dios no nomás escoge a los de temperamento violento, escoge a los de temperamento tranquilo, ¿verdad? Escoge Gedeón, por ejemplo. ¿Cómo era Gedeón? Era un hombre impetuoso, era un hombre miedoso, ¿verdad? Era un hombre miedoso. Cuando el ángel de Dios lo visita y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿no? ¿A quién le hablará, no? ¿A quién le hablará? Porque a mí no es, ¿no? Pero Dios escoge, ¿verdad? Dios nos pone. Y ahora, a pesar de que estas gentes eran tan variadas en sus emociones, en sus sentimientos, en su estatus social, ¿verdad? En todo eso, ¿qué tenían en común todos? que temían a Dios. Podríamos decirlo. Pero no era tanto el temor a Dios. ¿O que puede venir en base a eso? Eran hombres de Dios. La confianza en Dios. La fe en Dios. La fe en Dios. La fe en Dios era el factor común. Le creyeron a Dios. ¿Sí? Le creyeron a Dios. Otra vez, Noé le creyó a Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Le creyó a Dios, ¿verdad? David le creyó a Dios. No vengo en nombre de Jehová. Amén. Entonces, le creyeron a Dios y creyeron fielmente las palabras del Señor. ¿Sí? David, por ejemplo, ahorita que decía el hermano, cuando dice, no vengo a ti con la espada, lanza y jabalina, sino vengo a ti en el nombre del Señor. Pero ¿por qué David venía tan confiado contra Goliat? ¿Cómo sabía que Dios lo iba a respaldar para vencer a Goliat? Porque ya lo había librado antes de la boca del león, del oso, conocía a Dios. Osos, leones. Que ya le había hablado Dios, tenía fe en él, tenía respaldar. Hay algo más fuerte ahí. Hay algo más profundo ahí. Porque Dios ya lo había elegido. No, nada que ver ahí, hermano. No, lo que sucede ahí es que David conocía la palabra de Dios y las promesas de Dios, ¿verdad? Y Dios claramente les había dado promesas en Deuteronomio, ¿verdad? Que todo aquel que los maldijera, Él los iba a maldecir, ¿verdad? Dios lo iba a maldecir. Y que si andaban bien en sus caminos, no había enemigo que les pudiera hacer frente. David fue con esa confianza en el Señor. David fue con esa fe en el Señor, sabiendo lo que dice Dios, conociendo quién es Dios. Nuestra fe no va a ser una fe imprudencial, va a ser una fe conociendo quién es Dios. ¿Sí?
conociendo su palabra, conociendo sus promesas, conociendo lo que Él nos ha dicho y lo que Él ha hablado, y conociendo que Dios es inmutable. Dios no se va a retractar de lo que dijo nunca jamás. ¿Sí? Entonces, eso es importante, hermanos, que nosotros lo veamos, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Se puso algo aquí que no sé qué es. Salió ahorita. Y traigo mi vocal y traigo para manejar ya. Y ahorita el noche que voy yo me caía la noche también. Tuve que cerrarlo y abrirlo otra vez. A ver, manguito, mira. Ya está en el pan. Y pero esto ya, yo quiero ir soltando. Este es manito, no, se llama himno. Entonces, los héroes más grandes que puede haber en la historia son aquellos, ¿verdad?, que Dios utiliza. Son aquellos que Dios utiliza como medio, ¿verdad?, para hacer un cambio en nuestro alrededor, en la sociedad, ¿sí?, para el bien de ellos y de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque siempre está la gloria de Dios, ¿verdad? Estos verdaderos héroes que marcan un impacto eterno son invariablemente las personas más inesperadas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Tenemos claro entonces que todos llamamos al capítulo 11 de Hebreos el capítulo de los héroes de la fe. Ellos pusieron sus ojos, como dice Hebreos 12:1 y 2, en Cristo Jesús, no en la situación u oposición. Ellos no estimaron lo que podían perder, sino lo que iban a ganar. Sí. No confiaron en ellos mismos, sino en el poder, sabiduría y gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto con que ellos no estimaron lo que podían perder, sino lo que iban a ganar? A ver, ¿quién me puede decir? No estimaron lo que iban a perder, sino lo que iban a ganar. La patria celestial. La patria celestial, ¿no? Lo celestial. Eso sería en términos celestiales, en términos terrenales. Digo, les podía costar la vida, podían morir, pero ¿qué iban a ganar a cambio? El galardón. No, están pensando en lo eterno otra vez. Ya dije, lo celestial sí, pero era lo terrenal. ¿Qué iban a ganar en lo terrenal? Obedecerle a Dios. Toda su familia, Liberar a su pueblo de algún detalle, ¿verdad? Liberar a su gente de algún mal, ¿sí? Recuerden que todos estos héroes de la fe, como vimos en un inicio, Noé por su fe salvó a su familia, ¿verdad? Aunque él podía decir, a lo mejor, y si no, porque a lo mejor hubo momentos de duda en Noé, pudo haber sido, como somos hombres, todos somos hombres humanos, y a veces en momentos de nosotros hay momentos de duda, ¿verdad? Y si no es de Dios, ¿verdad? Tengo mucho que perder. Pero dijo, no, yo tengo mucho que ganar también, ¿sí? Tengo que ganar ¿verdad? Mi familia venga a salvación, mi familia no se pierda, mi familia no vaya a irse a un lugar de condenación, ¿verdad? Entonces estos héroes, aunque sabían que podían perder la vida, ellos sabían que se podía ganar para el bien de los demás, ¿verdad? Para el bien de los demás. Cristo Jesús, claro, es el más grande héroe de los héroes, ¿verdad? Y Él vino a dar su vida para rescatar a muchos, ¿verdad? Él vino a dar su vida para rescatar a muchos, ¿sí? Entonces nosotros vemos, amado hermano, que un héroe no es aquel que va a salir siempre vencedor como Superman, ¿verdad? Y siempre sale volando. Un héroe puede quedar en el campo de batalla. Un héroe puede quedar fulminado. Pero lo arriesga todo, ¿por qué? Por lograr la meta, la necesidad grande.
Estos hombres no solo eran de fe, sino también eran hombres fieles a Dios, ¿verdad? Efesios 1:1, ¿qué dice? Está después de Corintios. Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. En Efesios, ¿verdad? ¿A los qué? Santos Y fieles. y fieles. Santos y fieles. Se requieren las dos cosas, hermanos. Ser santos, apartados para Dios, y fieles al Señor, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 2. Está después Filipenses y luego sigue Colosenses, hermano. Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Dos qué? Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias. Paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, ¿a qué? A los santos y fieles. A los santos fieles. Bueno, se requiere forzosamente tener fe, se requiere forzosamente ser apartado del Señor, ¿verdad? No andar tras las cosas de este mundo. Y 3, se requiere ser fiel al Señor para ser un héroe. Sí. Ser fiel, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué significará en este contexto? No apartarse de él. Por ahí va, ¿ah? Íntegro, Justo, obediente, Ser fiel es ser fiel. no incurrir en errores. Ser fieles no. No traicionar. involucra lo que ustedes dijeron, todo lo que ustedes dijeron, pero también involucra que Dios pueda confiar en ti. Que Dios pueda confiar en ti. Sí. Esta es la parte que nosotros tenemos que hacer. Ser fiel es eso. Cuando tú le eres fiel a tu esposa, ¿qué quiere decir eso? Que tu esposa puede confiar en ti. Que aunque andes donde andes, no le vas a poner el cuerno, ¿verdad? Ni vas a hablar mal de ella, ni vas a hacer cosas contra ella. Andes donde andes. Eso es, hermano, ser fiel. Que la otra persona se pueda confiar de ti. Un amigo que es fiel, que es un amigo que no anda hablando atrás de tus espaldas, ¿verdad? Ese es el amigo fiel, ¿sí? Ahora, todos estos hombres, aunque muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pastores, que ellos pues vivían en un panorama diferente, en una cultura diferente, con circunstancias diferentes, sí, pero ellos también tuvieron restricciones que hoy nosotros no tenemos, ¿verdad? ¿Cómo qué restricciones, hermanos? Ellos, Redes sociales. las redes sociales, a ver, las redes sociales, ¿verdad? Un carro, una moto. Para trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? La tecnología de las comunicaciones tan avanzada. Así que Pablo hubiera tenido un coche, imagínense. Imagínense que hubiera tenido redes sociales, Un avión ¿verdad? particular. Videoconferencias. Sin nada de celular ni nada de eso. Cuando portas un vehículo nuevo, de lujo, ya estás aquí tirando rostro a todos lados Pero digo, o sea, entonces, videoconferencias, que ya puedes estar desde un lugar y estando en varios países dando conferencias al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, trasladarte de un punto del país a otro en cuestión de horas con los jets, ¿no? O a otro país en cuestión de un par de horas, ¿no? Y ya estás allá, mientras que antes les costaba días en llegar, a veces hasta meses. no, hermano, ahora con el calor El del día que cuerpo. caminó 40 días en el desierto. Sí, Luego con el calor de tu cuerpo ya. Imagínense. No, hombre, yo digo, a su mecha. Y para beber agua y todo eso, y para comer. ahora ellos tuvieron otra restricción más fuerte que todo eso. Persecución. No, porque eso la hay ahorita en la iglesia. Comunión con la gente. Restricción. No hubo luz eléctrica.
Bueno, hablando bíblicamente, la Biblia entera. Claro, ellos no tenían completa la palabra de Dios. Ellos tenían esa restricción, no tenían completa la palabra. Yo dije, a ver a qué hora la dicen. Y no, les iba a poner un coscorronazo a cada uno, pero se libraron. Ellos no tenían la palabra de Dios. Noé soy solo yo que Dios le dijo, Noé, hazte un arca, porque vaya a llover y hazte de estas medidas. Fue todo lo que yo Noé. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham le creyó a Dios y salió. Pero no tenía todo el consejo de la palabra de Dios, ellos no lo tenían. No conocían todo el consejo de la palabra de Dios, nosotros sí lo conocemos. David, que derrotó a Goliat, que conquistó ejércitos, derrotó a los filisteos y todo eso, David solo conocía el Pentateuco. La ley. Y no más. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos más bendición. Hoy nosotros tenemos la revelación abierta de Dios. Hoy nosotros podemos conocer a Dios mucho mejor de lo que ellos lo conocieron, porque tenemos todo el consejo de la palabra de Dios. Es más, ellos no conocieron nada de Cristo. Bueno, más que las palabras del Pentateuco, las promesas. Pero nosotros hoy podemos conocer a Cristo plenamente. Y sin embargo, ellos fueron hombres, realmente hombres que hicieron patria, que se hicieron, verdad, ante los ojos de la gente, levantaron el nombre de Dios en alto, con una fe firme, conociendo poco del Señor. Conocieron poco. ¿Por qué? Porque decidieron creerle a Dios. Esa es la diferencia, hermano. Decidieron creerle a Dios, ¿verdad? Y creerle a las promesas pocas que ellos tenían, pero creerle, ¿sí? Tenemos entonces la mayor bendición nosotros. Ellos no tienen, Hebreos también lo dice, ¿verdad? Que ellos no, Hebreos ahí 11 al finalizar el capítulo, que ellos no tuvieron todo completo, todas las bendiciones, sino que las saludaron de lejos, porque se les dijo que a ellos no se les iba a revelar hasta tiempos después, ¿verdad? Entonces nada más ellos pudieron saludarla de lejos. Nosotros no lo estamos saludando de lejos, nosotros ya estamos en esas bendiciones. Entonces tenemos, hermanos, mejores argumentos para vivir una vida de héroes en el Señor. Más condenación. Y más condenación. ¿Sí? Y más condenación. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Once. 23 hasta el 26, por favor. Bueno, 28, hasta el 28. 11, 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Y a los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, a quien enferma yo, y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré de lo que es de mi debilidad. Ya, hermanos, está el 28. Sí. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo, un héroe del Señor. Y vemos su vida, todo lo que sufrió, padeció, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos, naufragios, peligros de ladrones, peligros de los gentiles, peligros de los judíos, peligros en el desierto, peligros en el mar, de desnudeces, hambres, fatigas, desvelos, latigazos, apedreado.
Entonces nosotros vemos, o sea, hermanos, que no fue fácil, mas sin embargo, gracias, ¿verdad?, a que Dios utilizó a este hombre. Hoy nosotros tenemos el Evangelio aquí. ¿Y cuántos hombres no hay así? ¿Cuántos hombres, gracias a esos hombres que decidieron, ahora sí vamos a decirlo como decimos en México, se fajaron los pantalones, ¿va? Se fajaron los pantalones y decidieron traer el Evangelio a una costa de que sabía que les podía costar la muerte. Y hay sangre derramada en varios países por hombres que hicieron eso y que les costó la vida, pero ellos prefirieron morir a que esas personas se fueran a un lugar de condenación. Esos son los héroes anónimos. Muchos no sabemos quiénes fueron, ¿verdad? Muchos han ido a evangelizar a los caníbales en tiempos anteriores, ¿verdad? Y han muerto en su intento. Pero esos son los héroes, ¿verdad? Esos son los héroes. Dijera por ahí nada más, el héroe es el que va, se arriesga y hace todo. El cobarde es el que se queda a ver que las cosas sigan igual, ¿verdad? Nosotros podemos ver, por ejemplo, también Isaías capítulo 6, versículo 1. En el Antiguo. Está después de los Salmos, Proverbios, Cantares. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Primer profeta de los... 6:1. En el año que murió el rey Usías. Y yo al Señor sentado. ¿Ya? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí está, ¿verdad? A la muerte del rey Usías, el mismo año que murió el rey Usías, un rey que había mantenido a Israel controlado de no irse tras la idolatría, ¿verdad? Tras otros dioses. A su muerte se necesitaba que alguien que tomara un rol diferente para que Israel no se volviera tras los ídolos. Bueno, se necesitaba a alguien. Dios decía, se necesita a alguien. Esta visión no es nada más para mostrarle a Isaías que él era el controlador del destino. No solo era mostrarle a Isaías que él estaba sentado en su trono y que no se preocupara, que no iba a pasar nada. Nosotros vamos a Isaías capítulo 6, versículo 8, por favor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí está, ¿verdad? Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Se ha muerto el rey Usías, ahora ¿a quién enviaré? ¿Y quién va a ir por nosotros? ¿Sí? Isaías ya era profeta de Dios cuando él tiene esta visión. ¿Y por qué Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién va a ir por nosotros? Porque Isaías ya era profeta. Entonces, ¿por qué Dios le dice esto? Porque Dios le estaba diciendo a Isaías, es tiempo que des más, Isaías. Es tiempo que ahora te fajes más los pantalones, seas más confrontativo, más contundente, más leal, ¿sí? Y si nosotros vemos, Isaías entonces empieza a revolucionar su ministerio. Lo mismo Dios nos dice a nosotros y a cada uno de nosotros. Hay un llamado. Las iglesias están cayendo, las iglesias están apostatando de la fe, las iglesias están yendo tras mensajes que no son, la gente se está yendo sin Cristo, sin esperanza. Nuestro pueblo, que es la iglesia, está sufriendo, está padeciendo hoy por enemigos y no hay quien quiera levantarse y fajarse los pantalones. ¿Sí? Isaías, ya no es tiempo de titubear.
Ya no es tiempo de seguir pasivos. Ya no es tiempo de andar en entretenimientos o ser atrevido. Hay que enfrentar esa dura oposición que se te va a presentar. Isaías, porque después del versículo 8, veamos el 9, por favor, hermanos. Y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El 10. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. No iba a ser fácil, no iba a ser nada fácil. Yo le estaba diciendo que no iba a ser fácil, ¿verdad? Y no fue fácil el ministerio de Isaías. No fue fácil, fue difícil. Tanto así que el rey Manasés lo cortó a la mitad con un serrucho en el año 605 antes de Cristo, según la tradición judía, ¿verdad? Entonces, tanto así fue. Oh Dios, hoy al igual que Isaías está llamando a cada varón a responder al llamado de ser héroe dentro de su hogar, dentro de su sociedad, dentro de su iglesia, dentro del círculo de cristianos, sabiendo que eso le puede costar todo, que el camino será difícil, que habrá mucha oposición, que el reino de las tinieblas estará en su contra, pero que él toma el llamado de Dios a ser un héroe en su familia, en su alrededor, en su casa, en su iglesia, con sus hermanos, confiando en Dios, en su poder y fidelidad. Ser un instrumento de Dios para hacer testimonio al mundo que nos rodea. Habrá momentos de miedo, pero allí utilicemos lo que hicieron estos héroes como Pedro y Juan después de ser azotados. ¿Qué hicieron? Oraron. ¿Sí? Vayamos a Hechos 4, versículos 23 al 31. Hechos 4, 23 al 31. Hechos está en el Nuevo, hermano. Es para Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿23 qué? 23 al 30. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. No, desde el 23, hermano. Está leyendo el 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo renuevo hable tu palabra. Ajá. ¿Hasta ahí o...? No, 30. 30. Mientras extiendes 31. tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y luego el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí está, hermanos. Ahí está. Los azotaron, les dijeron no vuelvan a hablar más en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ellos, ¿qué hicieron? Llegaron a orar con la iglesia, ¿verdad? Llegaron a orar con la iglesia, ¿verdad? Y Dios, ¿qué dice? Los llenó del Espíritu. ¿Cuál es la evidencia de ser lleno del Espíritu? Ahí lo dice, hermano, no es hablar en lenguas. La evidencia de ser lleno del Espíritu es hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, sin miedo. Sin miedo. ¿Sí? Hoy, como le puse al título, hermanos, este mundo necesita de héroes. Hoy tu hogar, tu familia, tus hermanos en Cristo, la gente de tu alrededor, tu ciudad, necesita héroes de fe.
Necesita héroes de fe. Hombres que se levanten a pelear en el nombre del Señor, con el Evangelio en la mano, con la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? Y declarando las promesas del Señor. No hablo declarando cosas que no son, ¿verdad? Las promesas del Señor, confiando en el Señor, en lo que Él es, en la fidelidad de Él, en que Él cumple su palabra y no falla ni una de sus palabras. Ni una jota, ni una tilde de lo que Él ha dicho se va a modificar. Él cumple todo lo que nos ha dicho. Se necesita de hombres, hermanos, que quieran agarrar el valor de seguir al Señor, ¿verdad? Y que sus hogares sean restaurados, que sus familias sean restaurados, que sus tíos, sus primos, sus sobrinos, sus vecinos sean sanados a través de la palabra del Señor, que sus hermanos en Cristo que andan divagando en doctrinas erróneas sean alcanzados por la gracia del Señor, pero se requieren hombres valientes porque no va a ser fácil, no va a ser fácil, va a haber oposición como la tuvieron estos hombres, no va a ser fácil, pero si confiamos en el Señor, ¿de quién es la victoria, hermano? Del Señor. Del Señor. Él es la victoria y es ahí donde necesitamos hombres que decidan tomar ese rol en su familia, hombres que decidan tomar ese rol en su sociedad, que doblen sus rodillas delante del Señor, ¿verdad? Que mediten la palabra del Señor, que clamen por los suyos día y noche, ¿verdad? Necesitamos esos hombres. El mundo necesita hoy conocer más Pedros, más Pablos, más Juanes, ¿verdad? Más Jonathan Edwards, más David Bryners, más George Whitefield, Spurgeon. A partir de hoy. A partir de hoy se necesita. A partir de hoy. Amén. ¿Verdad? Y sabes una cosa, como dice la palabra de Dios, ellos no eran diferentes a nosotros. Hoy Tenían las mismas debilidades, los mismos temores, igual que tú. Pero ¿cuál era la diferencia? Que creían en el Señor y que oraban a Dios. Esa es la diferencia, amado hermano. Esa es la diferencia. Se levanta y dicen como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Yo y mi casa. Ustedes decidan tras quién se van a ir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Necesitamos de héroes, ¿verdad? Y Dios está llamando. Dios está llamando a héroes. Dios quiere que se levante héroes y que digan como Isaías, en Isaías 6:8, cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. todos juntos, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Amén. Así es. Eso debe de ser, hermanos, en nosotros. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Si quieres utilizar a este inservible hombre, aquí estoy. Porque tú puedes hacer de algo inservible algo que te glorifique en gran manera. Sí. Un héroe de la fe. Decía por ahí alguien, y es cierto, si nosotros leemos todos los libros de la Biblia tienen término, solo hay un libro que no tiene término. ¿Cuál es? Apocalipsis. No, Hechos. Se sigue escribiendo esto. Porque Hechos sigue escribiendo. Así es. Nosotros podemos estar en Hechos, ¿verdad? De la historia. Amén. Cuando estemos también aquí, lo vamos a seguir aprendiendo, no creo que... Amén. Entonces, es importante, hermanos, que tomemos esa parte, ¿verdad? Es importante. Yo tengo, no sé los hermanos, pero... No, hermano. Hermanos. Preguntas, dudas, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Es heme aquí, envíame a mí, ¿eh? No van a decir, Señor, heme aquí, envíalo a él. Sí, es lo que yo hago. Heme aquí, Señor, pero que vaya el hermano Héctor. Hermano Héctor, Recuerden, está más cerca. Estaba cerca del pastor. confían en caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Nosotros confiamos en el nombre del Señor. Tú nos dices, ¿no? ¿Preguntas? ¿Nada? Hermano Jesús, ¿nada? Porque son los nuevos aquí, hermano Gavino.
Digo, nuevos en cuanto al sentido de Exacto, pregunta, somos porque el estamos más viejo y nuevo. en la batalla de la batalla. lo que está compartiendo. Que ahorita el partido de hoy y más atrás, ya estar en la lucha de verdaderamente entregarse en la fe. Así es. Amén. No nada más como ahora sí, dispensando el comentario, porque yo soy católico, ¿no? De que santo, 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 que estás en misa y ya sabes, oye, México, de tal, a ver, échame un cigarro, a ver. O sea, yo voy a lo que voy, ¿no? Sí, sí. Estás en la iglesia y el golpe de pecho y comulgas y digo, saliendo a la puerta de la iglesia eres todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, aquí a uno en las normas de aquí, pues ya te hace cambiar, ya por ejemplo quieres decir dijeran por ahí un chasgarrillo, uy, como que ya no. O sea, te obligas a ir con la fe para obedecer la palabra. y verdaderamente entregarte a lo que es la palabra del Señor. Amén. Porque vienes a aprender para esperar, no para salir con... Santos fieles, santos Sí. fieles. Amén. Sí, sí. Bueno, Gabino. El hermano Gabino necesita conocer más porque sí, se quita los testigos y van a estar visitando. Y ahorita pasaron viendo y entonces al ratito le van a decir. Ya ¿Qué le pasó? decir. Ya nos engañaste. ya No nos van a venir a engañaste. verme. Sí, no. Vienen los miércoles en la mañana, por eso. Necesita los sábados. saber qué es lo que le va a decir. Ya les dije claramente, miren, yo no quiero pecar de mentiroso. Yo les dije que yo ya no quiero. La verdad me sentí bien con ustedes porque son buenas personas, me trataron muy bien, pero la forma en que dan la doctrina no la puedo comparar con la de allá. Es que- no se ofenden, pero Yo, por ejemplo, en San Paula, aquí pasan a practicar oratoria nada más.